Hola a todos mis brujillos y mis brujillas. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de temas recurrentes en sus preguntas y en sus consultas. Esto es un tema que a todos les gusta porque es un poco interactivo de alguna manera, es práctica y les va a dar a ustedes herramientas para ayudarse y defenderse, ¿ok? Cuando yo no esté en sus vidas. U otra ayudante o bruja o maestra. Yo sé que no soy la única, lamentablemente me montan cacho todos ustedes, pero bueno, no importa, siempre vuelven a la fuente. No, vamos a hablar en serio. Bueno, brujitos, sí, hoy vamos a hablar de... yo les he hablado muchas veces de brujería, pero en este caso vamos a determinar algo que pasa mucho y que me están preguntando como mucho. Parece que la gente se está poniendo a hacer mucha brujería. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las detectores de brujería, sobre todo a los que somos clarisintientes, ¿sí? Es que comenzamos a oler cosas. No solo de brujería, a veces de otras entidades peores. Ahí les voy a dar algún tipo de explicación, pero me voy a centrar en lo que es brujería. Y hay algunos principios que nos pueden ayudar. Principios que se usan en brujería tradicional o en brujería, en espiritismo y en diferentes artes mágicas, que es combatir fuego con fuego. No siempre funciona así, pero muchas veces sí, cuando lo agarramos de inmediato. Vamos a hablar de los olores, que es un determinante para sentir, para saber que nos están haciendo algo y cómo combatirlo, ¿ok? Nos vamos por allá, mientras me tomo mis Schweppes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué sentimos olores si alguien nos está haciendo brujería? Primero vamos a darles explicación para que entiendan. Medio hipo, espérense. Todo es energía. Los planos están conectados, aunque ustedes no los vean. ¿Ok? ¿Cómo trabajo yo cuando hago un trabajo espiritual? Porque puedo conectarme con otras frecuencias y dimensiones. Porque a la final todo esto, estas paredes, esto físico, este libro, todo esto tiene una frecuencia, pero no a la final es real y no es real. ¿Ok? El mundo espiritual es lo que realmente existe. Entonces, como todo está conectado, nada que esté bajo el sol puede ser oculto. Las personas que estamos en estos mundos y que tenemos dones y cualidades espirituales, y aún las que no tienen ningún tipo de desarrollo, tienen una intuición, ¿verdad? Son seres álmicos, energéticos y pueden sentir. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente estás en tu casa tranquilamente y llega un olor muy muy fuerte y tú empiezas a buscarlo, porque lo empiezas a buscar, lo primero que buscas es, a ver, está pasando algo en la casa, se me quemó algo, algo se me pudrió, algo, y resulta que no está por ninguna parte. ¿Por qué? Porque como todo es energía y todo está conectado, es como que nada de estas paredes ni la distancia existieran, ¿sí? Entonces ese ser que está haciendo su macumba por allá, que te está lanzando o te está amarrando o te está haciendo cualquier cosa, o alguien de tu familia, te llega. Porque como les digo, las paredes no existen. Un fantasma atraviesa paredes, ¿verdad? Ok. Esta es la explicación de por qué vamos a sentir esto. Y es una advertencia de tu alma y de tu espíritu. Mira, ponte las pilas. Están haciendo algo. ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas veces hacemos caso omiso a estos olores?
muchos. Y si no son olores tan malos, podemos decir, ay, no, es que pasó un ángel. Es muy diferente la sensación. Uh-huh. Tenemos que primero estar pendientes, ¿ok? En este mundo espiritual, de que la sensación de que cuando pasa un ángel y nos deja así, porque ellos nos dejan, nos pueden dar un olor a flores, uh-huh, a algún perfume suave, maravilloso, incomprensible, olores que tal vez no son mucho de este mundo, tal vez hablando un poquito de la parte positiva para que diferencien, ¿no? Tal vez te llegue el perfume de una persona que se fue, como un abuelito, una abuelita. Puede estar por ahí diciéndote estoy aquí, te estoy cuidando, estoy visitándote, sí. O tu ángel guardián o los ángeles están presentándose con ese olor porque tal vez traen una información. Deberíamos en ese momento quedarnos en paz y recibir la información, ¿ok? Los ángeles suelen traer aromas a miel, ustedes saben, imagínense cuando entran a una panadería de dulces, a una tienda de dulces de niños, esos olores así ricos, candy, eso puede traer un ángel. Perfumes, por supuesto, muy finos, muy, muy delicados, ¿ok? Aromas a rosas. No, hay flores que son, por ejemplo, como el crisantemo, el jazmín, no. Rosa, lavanda, romero, ese tipo de cosas que tienen una connotación bien positiva, podría ser una entidad espiritual positiva o un ángel. Aunque los olores de los ángeles son realmente incomprensibles y son realmente tan divinos que nos quedamos como así. Ajá. Entonces, cuando sientan un olor que no rápidamente, ok, primero si quieren búscalo en su casa, pero si es absurdo que esté en su casa, lo primero que yo les indicaría antes de buscar, a menos de que sea quemado, corran. Porque si es quemado, corran, porque se les está quemando la casa. Ok, cable quemado, plástico quemado, aunque esto también puede simbolizar un tipo de brujería. Pero si están oliendo humo, una cosa, también, ay, corran, no me analicen nada, háganme el favor, adrenalina, actuar. Hay que ser lógicos y consecuentes en la magia. Sí, brujitos, ¿ok? Entonces, cuando viene el olor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calmar y decir, ok, este olor, ¿a qué me mueve? Rápidamente te va a mover un tipo de chakra, te va a mover posiblemente el plexo solar, te va a mover el miedo, te va a mover el chakra corazón, chakra garganta, me ahogo, me quedo la cabeza, sientes algo en el cuerpo, un escalofrío, o te viene a la mente, por ejemplo, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu mamá. Ok, relacionaste y no es de buena manera. Primera regla, olor relaciona, es malo, es positivo. Como les digo, los olores positivos vienen con una sensación que es descartable ya, simplemente se las doy como referencia, ¿ok? Otro día hablaremos un poco más de los ángeles y arcángeles, que a ustedes les gusta el tema y lo profundizaremos. Que quiero darles el curso de magia angélica, creo que ahí es que vamos a tratar un poco más a profundidad esto, lo estoy preparando. Ok, pero este otro tipo de olores que voy a poner aquí, por lo general traen una frecuencia negativa y van a sentirla en su cuerpo, un dolor de estómago, una aprensión, angustia, miedo, ansiedad, ¿ok? Estas cosas se van a generar adrenalina, cortisol en el cuerpo o sensaciones de que a alguien le puede pasar algo. Entonces, ojo. Bien, ¿qué nos dice que nos enfocamos, a lo mejor empezamos a pensar en el hijo, tu hijo, o en ti misma, ¿ok? Ok, entonces te da a entender que esa brujería está enviada hacia ti o hacia una persona. La intuición no se equivoca, pero tenemos que aprender a escucharla
rápidamente, ¿ok? Rápido y diligentemente, ¿ok? Ese es el primer paso. Luego, vamos a ver. Como les digo, hay un principio en la brujería tradicional, en la brujería del espiritismo, en la santería, en muchos tipos de brujería, se utiliza fuego con fuego o cosas similares para, aunque hay otro tipo de. Si no funciona una, nos vamos al contrario completamente. Pero por lo general, cuando es uno de estos hechicillos de mala muerte, que sí, es energía, podemos combatirlo fuego con fuego, pero como mi fuego es más intenso que el tuyo, te aplasto. Vamos a empezar con los olores, ¿ok? Bien. ¿Cuál es uno de los que más vamos a sentir? Porque normalmente se trabaja en las brujerías con velas. Velas. Y ustedes empiezan a sentir, pueden estar en la calle, pueden estar en el mar, pueden estar corriendo por el monte. No deben haber velas, pero ustedes empiezan a sentir velas. Olor a cera, vela, 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 es uno de los olores más constantes. Si están en su casa empiezan a buscar, pero ¿quién prendió una vela, mijito? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? No hay quien haya prendido una vela. No hay velas prendidas. Ok, ¿qué te da a entender? Ok, me están haciendo una velación pues para cualquier cosa, ya sea para dominarme, ya sea para trabajo de hacerme daño, de tumbarme algo, de quitarme algo. Depende del... A ver, fíjense en las sensaciones, siempre. Yo siempre les he dicho, fíjense mucho en la sensación. Esto me da que es peligroso. A lo mejor es un trabajo fuerte. A lo mejor simplemente es para quitarte del camino. A lo mejor es un trabajo de dominio, ¿ok? O simplemente te están investigando también, porque con las velas también se investiga. Te quieren separar de algo, de alguien. A ver, hay diferentes porqués. Pero el trabajo no lo están haciendo con velas. Y seguramente con alguna entidad o muerto. Ok. ¿Cómo agarraríamos y nos desprenderíamos? Que este es el principal que vamos a sentir, el más fuerte. Y yo que se los digo que se siente mucho, 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 muchísimo. Yo cada vez que siento que alguien está prendiendo una vela, yo siento el olor a vela en todas partes. Y tengo que venir a ver qué es lo que está pasando. Bueno, yo lo combato de otra forma. No necesito prender velas, pero es porque yo tengo una fuerza espiritual distinta. Voy, canalizo quién es y pum, desbarato todo eso, se acabó, ¿ok? Pero no todos podemos hacer esto, así que vamos a hacer los tips que les voy a dar aquí. Si el fuego lo combatimos con fuego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les acabo de dar, por ejemplo, yo les doy muchos shorts y reels en Instagram con muchísimos tips, ¿ok? Pueden hacer velas de la misma manera, pero siempre yo utilizo la vela de protección. Normalmente cuando estaba mucho bajo ataque, siempre tenía encendida una vela roja de protección, que hace poco hablé de eso, ¿ok? Vela roja de protección, envuelta con sal marina, con laurel o con romero, sal marina blanca o rosa del Himalaya, tal vez mi nombre completo o el de mi familia, para protección, vela encendida derecha y tal vez pues un aceite consagrado a una de mis diosas, por ejemplo, o un aceite de oliva consagrado que es bastante potente, es muy sagrado el aceite de oliva. Ok, podríamos combinarla así o con hierbas protectoras, la hacemos cada quien a su gusto y encienden su vela de protección. Mientras destierran, se la pasan por el cuerpo, ya se lo dije en el short, se lo pasan por el cuerpo la vela
oscura, casi siempre debería ser púrpura oscura para transmutación. Eh, Puede ser blanca si no tienen otra, sí, pero lo mejor es una oscura, negra o marrón oscura, pero no de esas que tienen olor a canela ni nada de eso. Marrón, solamente marrón, ¿ok? Se la pasan por el cuerpo, la pasan por la casa o por aquella persona que ustedes sintieron que de alguna manera les vino a la cabeza que la brujería o el dominio o lo que le están haciendo va hacia esa persona. Se la pasan y la encienden al revés. Y si quieren escribir en la vela, antes de colocarle los aceites y las cosas, le escriben que mis enemigos fallen, que mis enemigos no puedan conmigo, como ustedes quieran, que se haga justicia divina, pum, pum, pum. Luego de haber escrito esto, la llenan con o aceite de oliva, o aceite de ruda, o aceite de salvia, aceites que expulsan, ¿ok? La ponen, la llenan de sal marina y luego la van a encender al revés. Previamente ya le deberían haber sacado la mecha al revés, ¿ok? Y la van a poner en un plato, en dos platos distintos, y la van a poner ahí. Este trabajo lo podemos repetir si estamos bajo ataque y seguimos sintiendo olor a velas, unos 2 a 3 veces. O sea, esperamos que se consuman los 2 velones. Velones es lo mejor para defenderse. Velones, ¿ok? Esperamos que se consume y lo hacemos 3 veces. Esto que es más que suficiente a veces para romper una brujería de estas tontas, ¿ok? También, si tienes un arcángel, algún ser de luz, puedes prender velas blancas, velones blancos. Hay velones de protección muy grandes que se pueden prender y mantener encendidos hasta que todo esto haya pasado, ¿ok? Que se le prenden a los ángeles, a los arcángeles, a las deidades de luz. Esto también funciona. Fuego con fuego. No nos vamos a detener mucho en cada cosa porque si no, pues nos volvemos locos. Ok. Vamos a ver. Otros olores. Olores a podrido. Este es otro de los más comunes. Olor a podrido. El olor a podrido puede venir por demonios o entidades que están en tu casa. Pero ya esto tendría otra connotación. ¿Qué pasa si se ha metido un demonio en tu casa, un ser de muy baja frecuencia? Porque huelen horrible, ¿ok? Hay gente que dice que son muertos, pero no, los muertos huelen distintos, ya les voy a explicar, ¿ok? Esto es un ser de baja frecuencia con carácter demoníaco. Entonces, la diferencia es que si te lo enviaron con brujería, te va a comenzar a hacer efecto a ti o a la persona a quien fue enviada, ¿ok? Así que mucha atención con las conductas de las personas, porque esta es una de las más fuertes. Pero si es un demonio en sí que se metió en tu casa, la casa va a empezar a manifestar loqueteras, ¿ok? Actividad un poco poltergeist. Y de repente se metió un viento en la casa y me está moviendo todo. Y no sé por qué, porque tengo la ventana así de abierta. Bueno. Ok. Este olor a podrido. ¿Cómo se combate el olor a podrido? Bien sea que es una entidad fuerte que te enviaron, tipo demonio, o que se te metió un demonio en la casa, porque pueden ser ambas cosas. Y el demonio se pudo colar porque te hicieron brujería, de alguna forma, ¡pum!, se coló por ahí. Sin que la persona estuviese consciente de que te está enviando un demonio, sino que cree que te está mandando pues una brujería, un trabajo o un muerto. ¿Cuál sería la lógica de tratar la podredumbre? Primero tenemos que limpiar la casa profundamente. Yo tengo un video que se llama limpiezas energéticas. Véanlo, hagan una limpieza energética de una semana en la casa. Pero bueno, si no les doy fácilmente, hagan un trabajo de 3 días, por ejemplo, por lo mínimo, de limpiar la casa seguido. Sí, seguido, porque esto es fuerte. Cuando es podrido, la entidad es profunda.
con vinagre, sal y cítricos, ¿ok? Me van a limpiar la casa. También podrían hacerlo, esta es la más común porque es lo que más tenemos a mano, pero si no, hagan una infusión de hierbas como la salvia, la ruda y el romero, por ejemplo. Hacer una infusión de estas 3 hierbas y colocarla en el trapeador también ayuda, ¿ok? Desde adentro hacia afuera. 3 días, 4 días, ¿ok? Aunque yo prefiero frecuencias de 3 o 5 días o 7 días. Y luego van a pasar desde afuera, desde la puerta hacia adentro, baños dulces. Lo mismo se van a hacer ustedes. Baños de sal marina. ¿Cómo nos limpiamos de la podredumbre, lo que está podrido? Sal marina, mucha sal marina por lo menos durante una semana. Baños de sal marina constantes. Y, por supuesto, incienso. Por supuesto, pedir a una deidad como el Arcángel Miguel o alguna diosa fuerte que ustedes tengan, que gusten. Y mantener una vela blanca de protección, azul de protección, porque ya esto pasa a un nivel a mayores. Si no desaparece y si siguen ocurriendo cosas porque la deidad o la entidad es muy fea, es muy potente y ustedes no han podido con ella a pesar de los baños, bueno, ya ahí sí les digo, pidan ayuda. Siempre que algo no ceda, hay gente que tiene más fuerza que ustedes y los puede ayudar. Porque ustedes, además de todo, empiezan a caer en miedo y en angustia y se desesperan y eso juega en contra, ¿ok? Es que ese es otro de los olores. Otro olor común. Orina. Sí. ¿Qué te están haciendo? Un trabajo de desprecio, de sacarte de algún sitio, posiblemente de tu trabajo, de dominarte. También dominación, pisarte o acabar de alguna forma contigo. ¿Ok? Desprecio. Son trabajos de este estilo, ¿ok? O para que te largues de un lugar. Porque es como decir, el brujo marcó su territorio. Quieren que te largues de un sitio. Y tú empiezas a sentir la energía y dices, ¿de dónde querrán que me largue? La intuición te lo dice. Esto proviene de mi trabajo. Quieren que yo me vaya a esta casa. A lo mejor estás viviendo en la casa de la suegra y la suegra te está echando una cosita para que te me largues porque me tienes loca. Y la que te tiene loca es ella. No sé, o se tienen loca ambas. Analiza la situación. Ok, ¿cómo se combate? Con orina. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, un poco asquerosillo. Es un poco asquerosillo. Pero podríamos llenar. Agarren una vela roja. El rojo siempre es defensa. ¿Ok? Vela roja. Van a poner, si ustedes saben quién es la persona, la identificaron, porque muchos lo vamos a identificar. Otras veces pues no sabemos, es un enemigo. ¿Ok? Vamos a poner mi enemigo, lo que me están haciendo, la situación, todo lo que creamos, lo escribimos en la vela, ¿ok? En el velón rojo, y ese velón rojo lo vamos a llenar con nuestra orina, ¿ok? Sí, así mismo. Ajá. Marcamos nuestro territorio y encendemos la vela, usamos el fuego y usamos nuestro marcaje. ¿Dedicado a quién? Se lo ponemos en un plato, por supuesto que podamos desechar, platos de aluminio. Cómprense estos aluminio no forren los platos porque las velas se le pueden caer, a menos de que peguen el aluminio. Lo mejor es tener un plato metálico para este tipo de cosas. El metal para los trabajos de destierro y de expulsión es maravilloso. Entonces traten de tener un plato metálico, que ustedes después quitan toda esa cera y lo usan nada más para destierro. Lo guardan debajo de una cuestión donde nadie lo toque, nadie prende una vela bonita, ni arriba de un altar. Ese tipo de trabajo se pone en el piso, para que sepan. Ok. Se trabajaría así fácilmente, ¿ok?
Luego hay también otra cosa. Si estás en tu casa, es una casa, aunque si fuese un piso, bueno, no sería lo adecuado, pero si pudieras poner una maceta, ¿m? Una macetica, este, afuera de tu piso, dentro de tu casa, en la puerta o en la ventana, el balcón, si piso, apartamento, ¿qué le dicen piso? Apartamentos. En América le dicen apartamentos, ¿ok? Ustedes entienden. Pero si tienes casa, en tu casa, ¿ok? Tal cual como los gatos, tú echas tu orine de alguna forma con tu intención. Y después prendes tu vela si quieres, ¿ok? De la misma manera. Echas ahí, tú te agarras, así como la muestra que llevas al médico y la echas en la puerta. Tú estás marcando territorio, eso ya ayuda a contrarrestar. Ok, y si tienes macetas, como les digo, tienen un apartamento, un piso, pues en una maceta van a colocar un poquito de el orine de ustedes, ¿ok? Eso se lo lleva a la tierra, pero de alguna forma es un marcaje. Estamos marcando territorio, tú estás marcando territorio y yo también, ¿ok? Principios básicos. Bien, también podríamos limpiar la casa con algo muy bueno cuando están utilizando este tipo de sustancias como orine o el amoníaco. Porque esta es otra de las cosas, nos quieren expulsar. Si ustedes sienten olor a amoníaco o a cuerno de ciervo, ustedes saben lo que es cuerno de ciervo, ¿no? Bueno, es lo mismo que el amoníaco, obviamente, pero más fuerte. Se utiliza en la brujería, aquí en Europa no se consigue, pero es lo mismo, puedes usar amoníaco y cloro fuerte, ¿ok? Es el mismo principio. Entonces, van a utilizar bueno, hay gente que prepara el cuerno de ciervo con ciertas hierbas y es más potente, pero bueno, el que lo pueda hacer, maravilloso, con hierbas protectoras y amargas. Podríamos también limpiar la casa, eso sí, se pónganse algo en la boca y limpien toda la casa desde afuera. Así sea un piso, ustedes se van para afuera, quitan la alfombrita y limpian ahí. Y si es una casa, pues limpian todo por fuera, la puerta de entrada, todo, y toda la casa la limpian con el amoníaco o el cuerno de ciervo, el que pueda conseguirlo. Esto también es una manera perfecta de contrarrestar cuando huelen orine, porque nos están marcando territorio y nosotros también vamos a marcar territorio y vamos a eliminar, ¿sí? Esto es buena manera. Otro de los olores, cuando hay muertos. Como les digo, hay gente que dice a ver, que los muertos huelen a podrido. Bueno, serán walkers, pero no, zombies, no. El muerto, cuando hay un muerto, yo que se los digo por mi experiencia, huele a caja vieja, huele a telaraña. ¿Ustedes han olido las telarañas? Una casa antigua. ¿Se han metido en casas antiguas? Porque yo sí. A eso, a antigüedad, a polvo, sí, a telaraña, a moho. Imagínense entrando en un sótano lleno de moho, lleno de polvo. ¿Qué les entra en la nariz? Sequedad, mucha telaraña. Esto es un muerto negativo que por supuesto lo están enviando para una misión para fastidiarles la vida a ustedes, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Muchos de estos muertos son agarrados y atados por, bueno, hay ciertas culturas, no voy a nombrar aquí, pero los atan a los muertos y les ofrecen cosas a cambio de que les hagan cosas a ustedes. Y el muerto comienza a manifestarse y ustedes empiezan a sentir ese olor. Hay personas que llevan muertos atrás y esa persona, aunque se bañe, sigue oliendo a guardado, a caja de cartón, a telaraña. Porque tiene un muerto pegado, pero bueno, ya eso es otra cosa. Hay gente que se le pega a los muertos, ya no vamos a hablar de por qué, pero
Estamos hablando de que nos enviaron y comenzamos a oler al muerto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el muerto? Estos muerticos, como les digo, muchos de ellos son atrapados y están perdidos y están cumpliendo una misión porque les ofrecieron algo. ¿Ok? Se están aprovechando del muerto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a liberar el muerto. Sí, vamos a llamar Arcángel Gabriel o Arcángel Miguel o Rafael, que son los 3 liberadores. ¿Ok? Cualquiera de ellos. Vamos a prender vela blanca, pero no al muerto, pero sí con la intención de llevarse al muerto. Y le vamos a hablar, seas quien seas quien te mandó, tú estás atrapado, no tienes por qué hacer esto y karmatizarte. La luz te está esperando. Visualizamos que el Arcángel Gabriel, el Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael abren un portal, ¿ok? La vela es fuego de Miguel, fuego de Rafael, fuego de Gabriel. Y se llevan al muerto o a los muertos que les hayan enviado. Si quieren, colóquenle alguna ofrenda de flores a los muertos, como la que llevamos a los cementerios, tal cual. Se le ofrenda, se le habla, se le dice que su familia lo está esperando y se le libera. ¿Y qué hacemos? El que tiene atrapadito a los muertos viene a ver y dice, ay, me falta un muerto, no me llegó. No llegó esta noche, no se reportó, no pasó la tarjeta. ¿Por qué? Porque te lo quitaron. Se lo llevó. Se lo llevaron los arcángeles. ¿Qué les parece? No hay mejor manera y me da mucha risa cuando lo hago. Me encanta hacerlo, me encanta porque el muerto dice, el pobre muertico dice, he visto la luz. O sea, y los arcángeles se lo llevan con un gusto. ¿Y qué pasa? Te queda un premio a ti más bien por haber hecho eso. Ok, entonces en vez de tratar de expulsar al pobre muerto, démosle luz. Ok. Y a todos los fantasmitas que veamos, vamos a tratar de llevarlos a la luz, ¿ok? ¿Sí? Los arcángeles están de la mano con nosotros para ayudarnos. Ajá, el otro olor interesante y muy común, tabaco. Tabaco. ¿Qué te están haciendo? Te están inspeccionando. Y también te están haciendo un trabajito, porque también se hacen trabajitos con el tabaco. ¿A qué edad le están pidiendo? Le están fumando el tabaquito para ofrecérselo. Bueno, hay que ver. ¿Con qué vamos a combatir esto? Bueno, fuego con fuego. ¿Qué nos vamos a poner? Vamos a confundir al tabaquero y al humo del tabaco. ¿Podemos encender un tabaco nosotros? También. Si ustedes son de los que les gusta fumar tabaco. A ver, el tabaco no se aspira, ¿ok? Yo a veces lo hacía. Es una práctica que incluso llega hasta ser un poco como los enteógenos, que te lleva un poco, te transporta un poco, aunque no lo aspires, hay algo. El tabaco puro, no hablo del cigarrillo, no. Que también se puede hacer trabajo con cigarros, sí. Hasta leer el cigarro a una persona perfectamente. Él me la pasaba haciéndolo en la fiesta, todo el día. Nada más que el cigarro. Ay, tú esto y esto y esto y esto. Por eso cuando tenía 2 o 3 cervezas encima. De resto no me interesaba. Pero el tabaco tiene una magia especial. Ancestral. Podemos fumarnos unos tabacos por toda la casa. Eso sí, tienes que escupir. Asco, eso es un asco, es asqueroso. Pero funciona. Y lo otro que no funciona es agarrar un buen caldero, un buen bol de barro y echar ahí hierbas como, por supuesto, el romero nunca puede faltar porque es una hierba que te ayuda en todo. En todo. Salvia blanca o salvia de la que puedas tener, porque, a ver, depende del país, de lo que puedas conseguir, ¿ok? Puedes usar retama o escoba de bruja, que es maravillosa, aunque la retama y escoba de bruja yo prefiero no quemarla, sino, como dije en uno de los short o reel, colocarla en ciertos sitios para prevenir, porque ella es un espantamuerto, ¿ok? Si nos podemos hacer hasta una escobita, hasta algún adorno bien bonito, ponerlos en las puertas con retama y escoba de bruja, miren, fantástico. Entonces,
Nos vamos con ese saumerio. También podemos poner laurel o podemos poner, pongan 3, 5 a 7 hierbas, ¿ok? Con su carboncito o ponen el carboncito con algunas hierbas y también pueden poner incienso, mirra, estoraque, todas estas cosas, saumerios maravillosos que nos ayudan a limpiarnos. Se paran encima del saumerio, primero se lo echan en todo su cuerpo, se lo ponen abajo, o sea, abajo de los pies, se paran y dejan que ese saumerio vaya. Y lo encienden y lo siguen encendiendo, que cada vez más. A las personas de su familia que ustedes piensen, bueno, las que se dejen hacerlo, los saumean también y pasan por toda la casa saumerio. 2, 3 días saumeando. Esto ya neutraliza el trabajito con el tabaco o la investigación. ¿Por qué? Porque le nula la investigación. Entonces la bruja dice, no veo nada. O no te lo dice, pero todo lo que te dice está equivocado. Porque este tipo de brujo a veces es muy fácil de fastidiar la vida. A pesar de que estamos haciendo pues su mismo juego, pero a ver, esto es mientras tanto, hay otras cosas. También está el saumerio con azufre, pero este es delicado. No todo el mundo ni en todos los casos recomiendo saumerio con azufre, porque puede despertar entidades y si hay una persona que está siendo atacada por algún espíritu, se puede volver más loca de lo que está en el momento. Un día podemos hablar de estos saumerios con azufre. No sé, tal vez. Vamos a ver cómo se los puedo poner en algún reels que pueda hacerlo más, tal vez un poquito más largo, no sé, vamos a ver. Porque es interesante utilizar el azufre, pero también el alcohol de quemar, pero son cosas peligrosas. Primero, el alcohol de quemar es inflamable y es peligroso, pero quemar alcohol en la casa es muy bueno. Hay una cosa que también es muy buena, recuérdenlo siempre, en cada caso que ustedes se sientan atacados, siempre, búsquense pastillitas de alcanfor. Maravilloso. Recuerden que son muy inflamables. Solamente agarren un medio taquito o un cuarto de taquito. Lo pueden poner incluso en lo que queda de las velitas de té. O en papelitos de aluminio que hacen un cuenquito. O en cuenquitos de barro, ¿ok? O de metal. Y lo ponen en las esquinas de la casa. Y controladamente ponen un pedacito, vean, porque hay unos que encienden más que otros. Y encienden eso se va a hacer una llama grande, así larga. Eso expulsa entidades de todo tipo y todo tipo de cosas. Maravilloso el alcanfor para limpiar. ¿Ok? Saumerio. Vamos ahora a otras cosas, como por ejemplo, cuando excremento. A ver, ya ahí se están pasando con la brujería, les están haciendo algo tal vez feo, tal vez separación de pareja, podría estar implicado ahí. Están haciéndole desastre económico para que tu vida se vuelva un asco, así mismo, un asco, ¿ok? Exactamente, ustedes saben la palabra pi en la madre de ustedes, así, ahí se están. Incluso, no les voy a decir cómo lo hacen, mejor me callo. ¿Qué vamos a hacer cuando hay cochinada? Esto es una cochinada. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Agua, ¿verdad? Agua hasta que no se pueda más. Limpieza hasta que no se pueda más. Entonces tenemos que agarrar agua hasta decir más no y limpiar esa casa. Vamos. 2, 3 tobos de agua con vinagre, con sal marina, con cítricos, con todo lo que se nos ocurra, un poquito de si tenemos cuerno de ciervo, un chorrito, dale, limpia, cloro por todos lados, cloro, que quede esa casa impecable y brillante, los baños, todo, y después spray por toda la casa de olores. Nos bañamos toda esa semana, tenemos que bañarnos con sal marina, acuérdense siempre, eso es importantísimo, nuestro cuerpo, ¿ok? De hacernos infusiones si queremos de baños de dulces y amargos a la misma vez, para quitar, el amargo es para quitar
y el dulce es para atraer lo bueno, ¿ok? Entonces, mientras más nos limpiemos, si tenemos una casa con manguera, ¿saben? Regamos la casa, expulsamos por todos lados, echamos jabón, echamos de todo, sacamos. ¿Saben qué bueno? Había algo antes no sé si se puede conseguir todavía. Creo que en muchos automercados se consigue el jabón azul. Ustedes no lo van a creer, pero ese jabón tiene ciertos componentes que se utilizan en la magia y en la hechicería. Esa panelita antigua de jabón azul, que huele rarísimo, aunque es sabroso, así como es como parecido al jabón de Marsella, pero este componente, este tiene el azulillo que le ponen. Esto es bueno para limpiar. Cuando uno está siendo atacado por brujería y por ese tipo de olores a podrido de excrementos, ¿ok? Nos tenemos que lavar con jabón azul. Y si podemos echar jabón azul en la casa, ¿ok? No sé, derretirlo un poquito con agua caliente y hacer un buen trapeador con eso. También pasarlo un poco por la casa y luego le pasamos una agüita fresca para que no quede en el piso empegostado. Sería maravilloso. Pero límpiense ustedes con jabón azul. Siempre tengan a mano una panelita, traten de conseguirlo. Muchos mercaditos antiguos lo tienen, a veces automercados grandes también. Una panelita de jabón azul nunca está de más para cualquier contingencia. ¿Ok? Ok. Bien. El otro olor. El otro olor. Uno de los más fuertes también, que es peligroso. Cuando huelen a tierra. Incluso pueden encontrar tierra directamente en la puerta de su casa. O polvillo. Huelen a tierra, a humedad de la tierra, como si estuvieran en pleno barro. Y se les mete ese olor y usted dice, ¿qué pasa? Huele a tierra, no sé, a grama, a polvo pero de tierra. No es lo mismo el polvo del muerto, que les digo que es como a casa antigua, polvo de casa antigua. No, este es polvo de tierra, barro, humedad de la tierra. ¿Ok? Esto es síntoma total de que les están haciendo un entierro. Un entierro. Posiblemente venga acompañado de una opresión en el pecho. Por supuesto, esto es una brujería muy fuerte. ¿Cómo vamos a acabar con esto? Bueno, primero, por supuesto, les recomiendo ante todo limpiarse ustedes mismos, ¿ok? Limpiarse. Colocar un velón a Miguel Arcángel, por favor, de inmediato, o a sus deidades. A Odín, a Freya, a Thor, dioses guerreros, ¿ok? Morrigan, el que ustedes quieran. Coloquen un fuego para ellos. Dame ayuda, dame fuerza, porque los quieren pasar para el otro lado. A ver, es grave lo que están haciendo. Entonces, utilizamos varias técnicas, pero la principal es agarrar y hacernos de inmediato una botella de bruja. Esta es una de las mejores técnicas, la botella de bruja, ¿ok? Que siempre deberíamos tenerla, y deberíamos tener varias, incluso. Si tenemos una casa grande, podríamos tener una para cada miembro de la familia y tal vez una en cada esquina de la casa, ¿ok? Si estamos en un piso, la tenemos en la puerta, por ejemplo, que no se vea, pero ahí la tenemos, ¿no? La botella de bruja debe ser hecha, bueno, hay muchas formas. En mi canal hay bastantes formas de hacer una botella de bruja. Cada quien escoge cómo hacerla. Lo único que yo les recomiendo es que no le coloquen su ADN, porque esto es perjudicial. Porque en la botella de bruja vamos a colocar clavos, alfileres, hojillas, sal negra, ajo, azufre. Vamos a colocar diferentes cosas y cosas cortantes y que agreden. Si ustedes colocan su ADN, y mucha gente que lo hace con el ADN, esto puede revertírseles a ustedes. Por tanto, lo que van a colocar es la intención en un papelito, ¿ok? Y van a hacer su botella con toda su intención y la van a colocar de protección. Pueden usar
el polvo de ladrillo rojo, hacérselo con un ladrillo antiguo, con una teja antigua, mientras más antigua, de una casa más antigua, mejor. Machacarlo bien, bien, y ponerlo en unas macetas, si tienen un piso, y en su jardín, en los bordes de las puertas, ¿ok? Para prevenir que esa energía entre a ustedes, porque es bastante poderosa, ¿ok? Que el enemigo no se acerque. También podríamos utilizar la cascarilla. ¿Qué es la cascarilla? Tengo también una receta en el Instagram, pero bueno, la cascarilla es dejar secar los huevos, la cáscara de huevo, que es muy benéfica, ¿ok? Se utiliza en muchas protecciones, ¿ok? Y machacadita o pulverizada en la licuadora, deberíamos tener siempre un polvo de cascarilla para hacer cruces en las macetas. Siempre podemos utilizar las macetas para colocar ahí nuestras protecciones. O en el jardín, en las puertas de la casa, ¿ok? Y por supuesto siempre pegado a Miguel Arcángel hasta que el peligro pase y dejemos de sentir el olor. Hay muchas otras cosas más que hacer, por supuesto, porque si es un entierro hay cosas más... Es difícil la cosa, pero con esto podríamos detenerlo y prevenirlo rápidamente si lo agarramos, ¿ok? También podríamos utilizar los nudos, anudar con un simple hilo rojo, con toda nuestra intención, anudar la intención de la persona que nos está haciendo esto, ¿ok? Sea quien sea, aunque no sepamos quién es. Anudar, hacer 9 nudos con la intención, haciendo pues el mantra, haciendo pues nuestra oración repetida. No puedes conmigo, no me vas a poder hacer daño, yo ato tus intenciones, yo ato tu maldad, tú. Y eso lo colocamos fuera de la casa o en la puerta de la casa, literalmente, o lo llevamos en la mano, literalmente también. Colocarse la pulsera roja de 9 nudos, también magnífico, por ejemplo. Ok. A ver, por ejemplo, los olores, cuando ustedes huelen a animal, les huele como a gato o a perro mojado. Sí. Ustedes dirán, pero esto está loca. Sí, señor. ¿Por qué? Porque hay hechizos que se hacen para separar a las personas, o a las familias, o a los hermanos, o a las parejas. Si ustedes tienen pareja, pongan atención porque casi siempre se hace para separar. Y lamentablemente utilizan a las paticas de los gatitos y las paticas de los perros y les cortan los pelitos. Hacen un hechizo, que no les voy a explicar cómo es la guarandinga, para separarlos a ustedes. Entonces, si perciben, no es su gato, los gatos no huelen así. Los perros pueden que tengan un olor fuerte, pero es como una cosa desagradable. Olor a perro mojado, que está de la calle, que está sucio. El olor a que el gatico llegó todo sucio. Esto, sobre todo el de perro, les va a llegar más fuerte, ¿ok? Animal sucio. Esto es que los están separando de alguien. Entonces, ¿qué van a hacer? Rápidamente, me buscan a Afrodita o alguna diosa del amor, ¿ok? O Arcángel Chamuel, o a sus dioses. Y vamos a hacer, si sentimos, porque las sensaciones ya les dije, a lo mejor esto es con mi pareja, a pasarle una nuez moscada a la pareja por todo el cuerpo, ya saben, y se la pasan ustedes también y la guardan en su bolsita. Y si la pareja cree en esto, pásense una nuez moscada ustedes y se la dan a él para que la lleve con él o ella, pues, o sea, su pareja, ¿ok? Que los dos lleven la nuez moscada porque esto protege. Lo otro que van a hacer es hacer un ritual, o sea, colocar una vela, un velón, con miel, con azúcar, con canela, con mantequilla, con todas las cosas que yo les he dado recetas de amor, ¿ok? O simplemente un velón que tenga el nombre de ustedes dos, ¿ok? Y tenga la petición de amor que no puedan separarlos. Y le colocan mantequilla, azúcar y miel. ¿Sí? Con esto ya sería suficiente, dedicado. Y rosas, si quieren, rosas. Y se la dedican a Afrodita, ¿ok?
prenden ese velón unas 2 o 3 veces hasta que el peligro haya pasado. Báñense con miel, tanto ustedes como su pareja. Si su pareja no cree, pues háganlo ustedes. Pero hay que ponerse en órbita. Y cuidado si es con un hijo o algo también. Pero ya en este caso recurriríamos a una deidad como tal vez no Afrodita, aunque sí, podría ser también, pero al arcángel Chamuel, que proteja nuestra relación. Porque puede ser una suegra que quiere separarte del hijo, por ejemplo, y no corresponde. ¿Ok? Así que cuidado con estos olores a perrito y a gatito mojado. Ok. Metal. Olores metálicos. Todo el tiempo me huele a metal. Me huele a metal y me huele a metal. Ah, te están haciendo un hechizo con metales, por supuesto. ¿Para qué? Para hacerte daño, para crearte un accidente o para contenerte. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Una de las mejores cosas que podemos hacer. Colgar en los móviles de cascabeles son maravillosos para evitar este tipo de cosas, ¿ok? Y sobre todo agarrar una tijera, esto es lo máximo, nueva, pero toda metálica. Cómprense una tijera nueva, o a menos que ya tengan una que esté consagrada especializadamente para usarla en esos casos. La van a poner encima de un vaso de sal marina o un bol de sal marina abierta hacia la puerta, ¿ok? Suficiente para que eso quede neutralizado, ¿ok? Suficiente. Ok. El otro olor, pólvora. Olor a pólvora. El olor a pólvora es porque nos están haciendo un trabajo para volarnos de algún sitio. Nos quieren sacar del trabajo, nos quieren sacar de una relación, nos quieren sacar de la casa, nos quieren sacar, de una situación X. Bien, no recomiendo. Hay unos velones que son de 7 mechas que son con pólvora. Pero estos velones revientan un poco el campo áurico. Por tanto, no los recomendaría. Tendrían que saberse usar muy bien. ¿Qué es lo que yo les diría que hicieran? ¿Cómo contrarrestarían ustedes una pólvora encendida? Por ejemplo, ok, con agua, ¿verdad? Pero ¿cómo la vamos a hacer? Con la misma violencia. Lamentablemente van a tener que romper cosas. Van a agarrar un florero con agua o un bol con agua, bueno, vasos de cristal que sean desechables, que no les importen mucho, y van a agarrarlo, van a llenar de agua, van a pedir que esa agua limpie todo aquello que está siendo utilizado en la pólvora para expulsarlos a ustedes y que acabe con eso. Es como imaginarse un tsunami que trae Poseidón con sus caballos, visualicen a Poseidón con sus caballos de fuerza, con sus caballos de agua, y tiren el bol y reviéntenlo en la puerta de la casa. Y se imaginan que Poseidón se lleva todo eso. ¡Juá! Este es uno de los remedios mejores. Lo pueden hacer 2 o 3 veces a la semana hasta que pase el olorcito a pólvora. ¿Ok? Métodos sencillos y fáciles. Y el otro que vamos a sentir es, por supuesto, si nos están haciendo hechicillos de amor. Hechicillos de amor. Nos vamos a sentir. No es un perfume tal vez muy rico, pero un perfume que posiblemente, bueno, sea de hombre, de mujer, pero normalmente se manifiesta un poco pachulicoso. Así como un poco que no nos gusta mucho. ¿Ok? Entonces, podemos sentir esto, podemos sentir calores interiores con combinación de olor a vela, y también podemos sentir olores y secreciones. Ustedes entienden del cuerpo y de los órganos creadores. Ese tipo de secreciones que sabemos cuáles son los olores empiezan a llegarles. De hombre, de mujer, incluso de menstruación, estas cosas, ¿ok? Estos son que los están tratando de conquistar por la fuerza, porque sí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a utilizar de nuevo los nudos.
¿ok? Los nudos. Vamos a atar la intención de la persona, en este caso, con lo vamos a hacer con un cordón negro, ¿ok? Atando, 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 atando 9 veces, ¿ok? 9 veces para que la persona deje de fastidiar, ¿ok? La vamos a atar con la intención. Luego vamos a agarrar un velón rojo o vino tinto. Vamos a poner la intención de la persona de lo que nos están haciendo. Vamos a voltearlo al revés, sacarle bien la mecha, ¿ok? Y vamos a colocar ahí algo amargo. Si sabemos quién es la persona, ponemos el nombre de la persona, porque a veces lo sabemos. Amargo, ¿ok? Amargo, como que pueden poner vinagre, por ejemplo. Pueden poner pimienta negra. Pueden poner ají chirel, recubrir la vela de ají chirel. Ají, pues, chile, picante, tabasco, amargo de angostura, hierbas muy amargas como, uy, amargo como la retama es amarga también. A ver, todo lo que sea amargo se lo podemos colocar a la vela, 2 o 3, 5, de 1, 5 a 7 a 9 ingredientes, ¿ok? Si queremos. Le podemos poner clavitos a la vela incluso, para detener, en síntoma de detener. Y dejamos que la vela se consuma al revés por completo y si queremos repetimos de nuevo para evitar que esta persona siga molestando con sus ridiculeces amorosas que nunca vamos a hacerle caso. Pero por si acaso, retiramos con esto. Pedimos también a Afrodita, que podemos pedir a ella, que por favor calme la locura de aquel ser y le consiga otro personaje porque esta que está aquí no es. Por ejemplo. ¿Ok? También hay otros 2 olores que pueden ser el olor a sudor, que te están haciendo trabajo igual que el orine con fluidos corporales para dominarte, que también puede ser trabajos de amor. Asqueroso, pero bueno, sí. Más que todo de dominio significa esto. Por supuesto que vamos a utilizar mucha agua, mucha limpieza y mucha, en todo sentido, ¿ok? Limpiar, hacer baños. Esto también va a contrarrestar, ¿ok? Si sentimos olor a cañerías podridas, esto es para quitarnos la abundancia. Sacarnos de algún trabajo, hacer que nos caigamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde están las fuentes de agua en nuestra casa? Nos vamos a los baños, nos vamos al fregaplato, nos vamos a todo esto y vamos a consagrar con sándalo a la diosa, le vamos a hacer unas cuerditas, ¿ok? Depende de cuántos baños tengamos y cuántos tubitos, ¿no? Que seguramente no es que sale de ahí, pero estamos sintiendo el olor, es una simbología. Y vamos a atar con un nudito pidiéndole a cualquier deidad protectora, como Uriel, por ejemplo, porque nos están queriendo atacar la prosperidad, que por favor Uriel, o una cinta también puede ser naranja, que es el color de Uriel, que por favor Uriel detengas esta energía negativa que están mandando a través de lo que simboliza las cañerías y las aguas sucias, ¿ok? Y colocamos una en cada baño, ahí lo dejamos, ¿ok? Podemos colocar cerca de en el piso, cerca de los baños o en una mesita, cerca de la cocina donde hay agua, o si lo quieres poner literalmente en tu baño, aunque, bueno, no debería ponerse la lámpara de sal marina donde están los baños, pero sí lo puedes poner en una mesita al ladito, ¿ok? Las lámparas de sal marina combaten mucho este tipo de brujería, ¿ok? Y prenderle un velón a Uriel o a Navia Celta para que nos ayude y nos proteja. Pero colocar en las tuberías estas cinticas impregnadas, por ejemplo, de sándalo, mirra, de este tipo de cosas, o de canela, que es prosperidad para combatir,
Lo amarramos ahí en el nombre de Uriel o en el nombre de Navia para que no nos roben la prosperidad. Atamos nuestra prosperidad. Hay otras más cosas, pero bueno, esto es rápidamente para que ustedes tengan algo ya que utilizar. Si huelen también, por ejemplo, papel o cartas del tarot, también los pueden estar investigando. ¿Ok? Lo pueden estar investigando. Sí, haciéndoles una consulta. Así como igual que el tabaco, que podría ser que los están consultando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos unas mismas cartas del tarot y vamos a agarrar, ¿ok? Con las cartas del tarot y le vamos a colocar a la persona. ¿Cuál es la persona? ¿Quién me está investigando? Sacamos una figura, ¿ok? Esperamos que la del tarot nos arroje una figura. La ponemos ahí y encima le vamos a poner la carta de la torre. Si queremos un poquito más de... le podemos poner cruzada. No le pongan la de la muerte. Pónganle la de las espadas, por ejemplo, las espadas, las de espadas, para defenderse, no dejar pasar. El rey de espada es el que no deja pasar. Detente, detente. El rey o la reina de espadas, por ejemplo, le podríamos poner. La torre para que se le caiga todo esto. Podemos poner la luna para que se confunda y podemos colocar el rey, la reina de espadas o el as de espadas, o los tres. Y se los ponemos encima con la intención, pum, 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 no vas a ver nada de mí. ¿Qué le parece? Sencillo, fácil y divertido. Hay muchos más truquillos, pero bueno, aquí tienen varios para que se diviertan, brujitos. Ok, brujillos. Bien, no me quedaron más aromas por ahora, o no recuerdo más ninguno. Yo creo que ahí tienen un compendio. Les voy a sacar unas 3 carticas a ver si están embrujados. ¿Qué les parece? Tengo unas carticas acá. ¿Dónde las tengo? Por acá. Ok. Miren, estas carticas son bien brujosas y... Estas carticas son bien brujosas y nos pueden dar identificación, que estoy esperando que me llegue unas cartas que te pueden decir cómo te hicieron la brujería, en qué manera. Son cartas espectaculares. Luego se las mostraré. Pero vamos a ver si aquí nos dan algún... ¿Tenemos algo encima o no? Escojan opción 1, 2 o 3 por ahora. Ajá. ¿Tenemos algo encima o no? Ah, por aquí se me vino una. Ok. Bien, ¿qué es lo que me dice esta carta? Aquí hay una persona, aquí hay una mujer. Una mujer. Que se las da de sanadora. Aparentemente sanadora. Pero de alguna manera utiliza un poco la magia oscura. Y está siendo utilizada para influir en tus decisiones. Es una persona que está cerca de ti y que suele aconsejarte. Ojo con quién está cerca de ti y quién te está diciendo qué es lo que debes o no debes hacer. Es dominante y quiere llevarte por su camino. Tal vez no es una brujería en sí, pero tiene una mala vibra. No te dejes tocar por ella. No dejes que te ponga las manos. Ojo. Ajá. O alguien está en combinación con una persona así para... Esta persona que se dicen sanadores son más brujas oscuras que bueno. A ver, el 2, los 2. Ok. Estos son personas que están por el camino oscuro. Están atravesando en este momento su oscuridad y pueden verse acechadas por diferentes tipos de entidades o de personajes que son pruebas en su vida. Pero aquí les dice que la diosa está con ustedes, su diosa que escogieron, su diosa madre, y no va a permitir que nada les ocurra, pero
Que estén pendientes porque el camino es oscuro, es largo y todavía falta trecho por recorrer. Así que ojo, y estén pendientes siempre de pedir protección. El número 3, el número 3. Ajá, los números 3. Ok, los números 3. Estos son los que de alguna manera han podido combatir, han combatido la brujería. Saben dónde está la brujería, la detectan, han renacido, tienen el fuego interior despierto. Así que muy atentos porque ustedes son los que pueden ayudar a otros a sanar lo que les puede estar pasando. Ustedes están ya en el momento de renacimiento, no están en el camino. Ya atravesaron un camino, no quiere decir que no hayan desafíos, pero ustedes pueden ayudar a otros a cuidarse o a detectar este tipo de cosas, ¿ok? Y para ustedes mismos, de alguna forma ya el fuego interior vibra bastante bien, por tanto es difícil que les hagan algo. Pero de todas maneras, siempre cuidado, ¿ok? Una cuarta opción. ¿Quién quiere una cuarta y una quinta? No más. Una cuarta y una quinta. Ok. Estas son brujitos y brujitas con una intuición sumamente desarrollada. Estás sintiendo que hay algo que te está pasando, ¿verdad? Alguien te está haciendo algo. Tienes ese tercer ojo activo. Tienes ese plexo solar a millón. Te están haciendo algo, ¿ok? Hay una mujer que te está haciendo algo. Pero tú conoces la verdad y sabes quién es. Comienza a defenderte ahora mismo porque tú tienes más poder que esa persona. 5. Uy, a usted sí lo tienen enganchado. A usted le están haciendo una madre, la mamá de la brujería, se la están haciendo. Así que vamos a tomar cartas en el asunto. Hay una brujo o bruja poderosa que está de alguna forma haciéndote algo, te está ritualizando diariamente. Hay que tener cuidado, ponernos en órbita, pedir ayuda si no sabes hacerlo y defenderte, ¿ok? Porque sí, aquí sí está heavy la cosa. Una sexta. Sexta, ¿quién quiere la sexta? Ajá. Tú tienes protección de tus ancestros. Tus ancestros velan por ti. Y es difícil que vengan a molestarte. Aún así, eres humano. Ten cuidado. Defiéndete. Y espero que sepas diferenciar cuándo es la presencia de tus ancestros a otros. Aunque tus ancestros no dejan, por lo general, que lleguen otros muertos a tu hogar. Así que de alguna forma tienes una religiosidad y un culto que puede... tienes conexión. Eres una brujita tradicional, eres una brujita conectada a tu linaje, a tus ancestros, a tus hermanas brujas de otros tiempos y de otras vidas. Y están vigilándote y cuidándote siempre. Confía en eso porque este es tu gran poder, tus ancestros. ¿Ok? Saben que hay gente que está muy bien conectada con los ancestros. Bien, brujillos. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Les deseo que estén bien, brujitos, y que cada día estos conocimientos los hagan más grandes, más fuertes, más poderosos y que nada pueda con ustedes. Desde mi corazón, para su corazón. Bye bye. Se les quiere mucho a veces.